cuenta, chicos, acá es que a diferencia de la sensopercepción, donde había un sustrato neurobiológico, un sustrato neuroquímico bien importante al momento de poderlo estudiar, vamos a ver que en afectividad no sucede eso. Pero al final nosotros, todos nosotros, en algún momento hemos experimentado emociones, hemos experimentado sentimientos, experimentamos estados de ánimo que son más perdurables, experimentamos afectos, y eso lo expresamos al igual que nuestro pensamiento, ¿a través de qué? A través de nuestro lenguaje, a través de nuestra mímica facial. Al momento que uno está molesto, ¿qué hace? Uno se enseña, ¿cierto? O al momento que uno está molesto, puede gritar. Al momento que uno está molesto, hay una inflexión vocal. Y vamos, esto es lo que vamos a desarrollar. ¿Sí? Y antes de conocer lo anormal, vamos a conocer lo normal, las definiciones básicas. Porque en psicopatología de la afectividad, chicos, hay bastantes sinónimos, es decir, son cosas que tienen, y el objetivo, digamos, de la clase es que ustedes puedan diferenciar qué es emoción, qué es sentimiento, qué es estado de ánimo y qué es afecto. Y sobre esa base se estructura la vida afectiva de un individuo. Y nosotros sentimos, no somos robots, ¿no es cierto? No somos como el ChatGPT o la IA, que responde simplemente seguido por un algoritmo. Sí, entonces vamos a definir qué es la afectividad. Como les decía, es un término amplio que implica el componente de emoción, el componente de sentimientos, el propio estado de ánimo, el afecto, y el afecto se expresa a través de la expresión verbal y la expresión no verbal, específicamente la mímica facial. ¿Correcto? Y hay un sustrato neurobiológico para esto, y ese sustrato neurobiológico de las emociones, de los sentimientos, del estado de ánimo y del afecto reside sobre el sistema nervioso central. ¿Correcto? ¿Y a través de qué se expresa? A través del lenguaje, tanto el lenguaje verbal como no verbal, a través también de nuestros pensamientos. Nosotros cada vez que pensamos, le damos una valencia emocional a nuestros pensamientos. ¿Por qué creen que cuando un paciente está deprimido, tiene pensamientos más negativos? ¿Por qué creen que cuando un paciente va a estar con el ánimo muy elevado, va a empezar a creer que es el mejor futbolista del mundo, por ejemplo? Le da una valencia emocional a la parte cognitiva y también a nuestra parte conductual. ¿Por qué creen que a veces decimos que uno llega a morir de tristeza, por ejemplo, ¿no es cierto?, en la parte conductual? Eso es lo importante en la afectividad. Entonces, esto es lo que yo quiero que recuerden, que es algo muy importante en la afectividad. Llegan a ser toda una serie de conjuntos de estados y tendencias que cada uno de nosotros experimenta, pero en primer momento de manera subjetiva. Cada uno de nosotros experimenta, cuando se siente ansioso, una ansiedad muy diferente desde el punto de vista cualitativo en relación a otra persona. Entonces, esa es la parte de forma propia e inmediata, la parte subjetiva de la afectividad. Luego tenemos una parte, digamos, de la trascendencia, y esta trascendencia es que al momento de nosotros experimentar nuestra afectividad, prácticamente influye sobre toda nuestra personalidad y sobre nuestra conducta. ¿Correcto? Luego la comunicatividad, especialmente a través de ¿qué? A través de la expresión. Y si ustedes recuerdan, casi en toda la afectividad se experimentan las emociones, los sentimientos en polaridades, ¿no es cierto? Amor, odio, ira, paz, por ejemplo, tristeza, alegría, la polaridad. Estos cuatro elementos son muy importantes en lo que es la afectividad. ¿Ya? Recuerden: subjetividad, trascendencia, comunicatividad y polaridad. Y miren, esto es lo que yo quiero que... Antonio Damasio es un psiquiatra portugués que ha estudiado bastante la parte de todo lo que es afectividad, y ha estudiado la amígdala extendida, y se van a dar cuenta cómo la amígdala, que es una estructura cerebral, funciona en la parte de la modulación del estado de ánimo y la modulación probablemente de la ansiedad. Entonces recuerden esta frase de Damasio: las emociones se presentan en el teatro del cuerpo, es decir, una emoción va a elicitar taquicardia, sudoración, de repente incluso hasta una descarga vasovagal, y uno se puede desmayar después de una impresión importante. ¿Ya?
Y los sentimientos, un sentimiento es el amor, un sentimiento probablemente es la vergüenza, se representan en el teatro de la mente, ¿correcto? Es más de la parte cognitiva. Entonces vamos a hablar primeramente de la emoción. Son estados afectivos que, como les estoy indicando, se experimentan de manera rápida y breve y son desencadenados ya sea por estímulos externos o estímulos internos, ¿correcto? Si en estos momentos sucede un terremoto, alguna o alguno de nosotros va a salir corriendo de repente, ¿no? O si en este momento, por ejemplo, entra un asaltante o entra una persona con un arma de fuego, vamos a experimentar una emoción. Probablemente nos vamos a preparar para dos cosas, ¿no es cierto? Luchar o huir. Es esa respuesta de fight and flight response, ¿no es cierto? Y se acompaña de síntomas neurovegetativos, alteración de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, sudoración o incluso hasta incremento de la frecuencia miccional. Esto sucede mucho y es algo muy frecuente en mujeres cuando están ansiosas, a pesar de que no tienen una infección del tracto urinario, se incrementa la frecuencia miccional. O cuando uno va a un examen, antes de dar el examen, de acuerdo a su tono vasovagal, puede tener una deposición líquida. Entonces, una emoción, por ejemplo, es la ansiedad y la angustia. Y un sentimiento es algo más perdurable. Y recuerden que viene a ser la experiencia subjetiva de la emoción. Como les decía, ¿no es cierto? Los sentimientos se representan en el teatro de la mente. Amor, culpa, vergüenza. Ahora, el término pasión también se utiliza, pero corresponde más que todo a un elemento que tiene la intensidad de las emociones y la duración de los sentimientos. Yo, por ejemplo, puedo tener pasión por coleccionar automóviles a escala. A eso lo entendemos como pasión, ¿sí? Correcto. Y son tres los componentes de la emoción: la experiencia subjetiva de la misma, que es el sentimiento, la activación fisiológica a través del sistema nervioso autónomo y la conducta expresiva a través del comportamiento. Entonces va a haber una activación fisiológica desencadenada por el sistema nervioso central que va a facilitar, las emociones nos facilitan adaptarnos a nuevas situaciones. La conducta expresiva, siempre recuerden, nosotros tenemos dos conductas, ¿no? O nos aproximamos a algo o lo evitamos, ¿correcto? Y la experiencia subjetiva, que es el sentimiento. Es la etiqueta verbal para identificar una determinada emoción, cómo se experimenta. Y son percepciones interactivas de lo que ocurre a cada momento con un nivel de conciencia adecuado. ¿Sí? Entonces, miren, Ekman estudió ya las emociones básicas. Y estas emociones básicas, chicos, se experimentan en toda la escala filogenética. Es decir, desde los animales con el protocerebro experimentan estas emociones. Y todos nosotros experimentamos estas emociones básicas, que van siempre en esa polaridad: ira, aversión, miedo, alegría, tristeza y sorpresa. Y cada uno de estos tiene un correlato neurobiológico a nivel cerebral. Esta es resonancia magnética funcional, que permite identificar pero nosotros no sentimos felicidad, tristeza, ira, miedo o aversión en forma separada, sino se experimentan, miren, activaciones distintas del miedo y de la tristeza. Esas son las emociones básicas de Ekman. Y tenemos nosotros un carácter biopsicosocial de la emoción. Recuerden que nosotros experimentamos las emociones con el objetivo de adaptarnos al medio, a una tarea, y que potencialmente requiere una acción inmediata. Va a tener un componente biológico, que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo, un componente psicológico que va a llevar procesos mentales específicos y un componente social, provocado justamente por factores sociales y el significado social. Y es justamente un premio Nobel, Matsumoto, que habla del carácter biopsicosocial de la emoción. ¿No? Pues miren, este es el carácter biopsicosocial de la emoción. Nosotros, frente a un estímulo, vamos a tener una convicción de control y vamos a tener una expectativa, ¿correcto? Pero esto sucede frente a una situación, un determinado contexto, luego sucede un evento, una situación subjetiva, y finalmente se experimenta la emoción para prepararnos para una determinada acción, ¿correcto? Y estos son los elementos de la emoción.
son apreciaciones, la apreciación cognitiva de una determinada situación es el sentimiento. Son estados sentimentales subjetivos, puede ser tensión psíquica, la alteración fisiológica de la emoción, palpitaciones, sudoración, temblores, las tendencias motivacionales, esa respuesta que les decía, ¿no? Evitación, aproximación, un comportamiento expresivo, la expresión probablemente de angustia en nuestro rostro, y la conducta instrumental, que sería de huida. Entonces, ¿cuáles son las funciones de las emociones? ¿Por qué nosotros como seres humanos experimentamos emociones, chicos? La primera es adaptativa, resolver un problema, supervivencia física. Si alguien de repente me asalta, y el asaltante tiene un arma de fuego, yo no voy a pelearme con el asaltante, ¿no? Porque probablemente, ¿qué va a pasar? Me va a disparar, ¿correcto? Tiene un componente social porque nos permite establecer relaciones sociales. Otro componente también social también nos permite mantener una determinada posición social con las emociones. Y finalmente motivacional, porque las emociones nos motivan ¿a qué? A actuar. A veces cuando no hay un control emocional podemos decir o hacer cosas de las cuales después nos arrepentimos, ¿no es cierto? ¿Correcto? Ahora, los sentimientos, como les he dicho, son la estructura básica de la vida afectiva y la experiencia subjetiva de la emoción, son más perdurables y va acompañado de una tonalidad de agradable o desagradable. Si yo siento repugnancia hacia algo, eso va acompañado de esa sensación de desagrado, ¿no es cierto? Si yo siento, digamos, amor por los animales, va acompañado de un sentimiento de agrado, ¿correcto? No van acompañados, eso es lo que yo quiero que recuerden, y eso se les toma en el examen. Un sentimiento no va acompañado de la manifestación somática que tiene la emoción, ¿correcto? Y Scheller clasifica en sentimientos sensoriales, que son los más simples, y se localizan en cualquier parte de nuestro organismo, placer, displacer. Sentimientos vitales derivan de la existencia individual y son experimentados de manera difusa. A ver, pónganse a pensar, ¿a quién no le ha dado un resfriado así bien incómodo? ¿Cómo se sentía? ¿Podían levantarse de la cama? Imposible. Y eso va con esos sentimientos, los sentimientos vitales. Imagínense sentirse así, chicos, todos los días de su vida. Así se siente un paciente deprimido. Y la parte psíquica, que corresponde a una reacción a un estímulo externo, es decir, los sentimientos son motivados. Y hay también un componente espiritual que habla que los sentimientos nacen de la espiritualidad. ¿Correcto? Entonces, ahora vamos a hablar del estado de ánimo. Pues ya, esto se me ha olvidado. Ya, el estado de ánimo, eso es lo que yo quiero que recuerden. ¿Ya? Si yo a alguno de ustedes le pregunto, ¿no es cierto? Si a alguno de ustedes le pregunto, ¿cómo te sientes de ánimo? ¿Eso yo lo puedo valorar objetivamente? No. Entonces, el estado de ánimo es el reporte subjetivo de cómo en ese momento el individuo se siente y prolonga, es decir, se experimenta durante un periodo prolongado y colorea toda la experiencia total de nosotros como individuos. Y nosotros tendemos a tener un estado de ánimo en términos normales, así como un paciente es eutiroideo, ¿no es cierto? Hay un término para el estado de ánimo es thymus, ¿ya? Cuando un paciente está con un estado de ánimo normal, viene a ser un estado de ánimo eutímico, ¿correcto? Y esto es lo que también quiero que recuerden. El estado de ánimo se asocia a cambios biológicos más profundos, es decir, con el ciclo vital, la vigilia, el sueño y los instintos básicos, el apetito y el deseo sexual. Es por eso que cuando un paciente está deprimido, ya se habla probablemente de un término ya que no se utiliza, ¿qué creen que pasa con el apetito? ¿Qué creen que pasa con el sueño? El paciente tiene insomnio con despertar precoz, ¿correcto? ¿Tiene energía? No tiene energía. ¿Está presente el deseo sexual? No está presente el deseo sexual. Eso tiene que ver mucho con el estado de ánimo. Y el afecto es lo que yo observo. Recuerden, eso es la gran diferencia. El estado de ánimo es el reporte subjetivo que el paciente da de su vida afectiva y el afecto es lo que yo como evaluador observo. Y normalmente, si nosotros sacamos una conclusión, tiene que ser congruente el estado de ánimo que el individuo
reporta subjetivamente con el afecto, eso es uno de los principios básicos, ¿ya? O lo normal es que haya una congruencia entre el estado de ánimo y el afecto que se experimenta. Eso es justamente lo que les decía. Lo normal es que exista congruencia entre el estado de ánimo reportado subjetivamente y el afecto objetivado. Entonces, el estado de ánimo viene a ser la representación mental de los sentimientos, que es mucho más perdurable, ¿sí? Y el afecto va a tener cualidades que ahorita les voy a explicar. Y recuerden, ¿no es cierto?, que el afecto se puede valorar de manera objetiva a través del lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Y el lenguaje no verbal viene a ser la mímica facial, la marcha. ¿Cómo camina un paciente deprimido, chicos? Con los brazos abajo, cabizbajo, incluso a veces hay esa, en psicomotricidad vamos a ver eso, ¿no? Un paciente, por ejemplo, con una depresión propia, se habla de parálisis plumbea, es decir, que el paciente siente que sus brazos pesan. ¿Y de dónde viene parálisis plumbea? De la riel de los trenes, ¿ya? Que ahí viene plum, ¿ya? Además, el lenguaje, recuerden que nosotros, y esto no lo podemos mentir, no podemos, digamos, todos conocemos cómo, por ejemplo, se utiliza la poesía y cómo uno le puede poner una determinada emoción al momento que recita algo. Esa es la prosodia y la cadencia del lenguaje. Y finalmente, el contenido de nuestro pensamiento, que tiene que ser congruente con el estado de ánimo que uno está experimentando. Yo no les puedo decir, por ejemplo, si ustedes me preguntan lo que yo pregunto en mis grupos de práctica, ¿no? Para valorar el contenido del pensamiento. 3 deseos a mi paciente le pregunto, ¿no? Y si a mí me preguntan 3 deseos y yo les digo, quisiera que se muera mi mamá, ¿es normal eso? No es normal. Tiene que haber una congruencia entre el contenido ideativo y el afecto observado, ¿ya? Y vean, esto es el estado de ánimo y cómo varía. Esto se llama, chicos, un mood chart, ¿ya? Es decir, cómo se va valorando el estado de ánimo de un paciente. Y esto es justamente del libro de Sims. Lo normal es que exista un eutín, pero por supuesto que ese estado de ánimo, no todo el momento nosotros estamos completamente contentos, ¿no es cierto? Podemos estar por un momento tristes, pero no se prolonga ese estado de ánimo ni tampoco genera, lo que les he explicado en la normalidad psíquica, un impacto funcional, ¿no es cierto? Porque ¿qué pasa cuando la tristeza se prolonga? No voy a poder trabajar, no voy a poder estudiar. Esa es la eutimia. Ahora, en el estado de ánimo va a haber variaciones hacia arriba, ¿correcto? Donde va a empezar a ver la alegría patológica, va a empezar a ver la euforia y finalmente la elevación, que es un sentimiento de éxtasis, y esas 3 características dentro del estado de ánimo ya son patológicas. Igualmente va a haber probablemente una tristeza normal y luego va a haber una tristeza patológica. Y luego va a haber también un estado de ánimo deprimido, ¿correcto? Pues tengan en cuenta eso. Y esto es lo que yo quiero que recuerden, las cualidades del afecto. Y hay una mnemotecnia que yo siempre les enseño a mis estudiantes, que es, para las cualidades del afecto, recuerden la mnemotecnia S, ¿ya? Estabilidad, sentido de propiedad, rango del afecto e intensidad del afecto. El afecto tiene esas 4 cualidades. Estabilidad del afecto, es decir, hay un continuum desde un afecto estable o normal hasta un afecto lábil, es decir, cuando empiezo a hablar me pongo a llorar o me pongo a reír, hay la habilidad emocional. Luego, un sentido de propiedad, lo que ya hemos dicho, que existe una congruencia entre el componente ideativo y el afecto objetivado. Y el rango del afecto, que hay una respuesta afectiva, ¿no? Desde un afecto encogido propio de los cuadros depresivos, hasta un afecto plano donde hay prácticamente una nula respuesta afectiva a nivel facial, por ejemplo. Recuerden, la facies de máscara propia de un paciente con enfermedad de Parkinson. Eso es un afecto plano, ¿ya? Y la intensidad del afecto, que puede ir desde un afecto intenso a un afecto plano y un afecto inmutable. Entonces, recuerden esas cualidades del afecto. Entonces, yo les puedo poner en el examen una pregunta donde cuál de las siguientes cualidades del afecto está alterada, ¿correcto? ¿Sí? Y este es el procesamiento de la información emocional a nivel cerebral. Pues esto es bien complicado, chicos, ¿no? Pero esto yo no les voy a tomar en el examen, ¿no?
Pero yo quiero que vean cuán complicado es nuestro cerebrito, cómo un estímulo externo da una primera apreciación, se condiciona, hay un nivel y empieza a generar ciertas respuestas en circuitos emocionales, y también hay un componente cognitivo semántico, el sistema cognitivo semántico, para finalmente, con las vías cognitivas de las creencias, ¿correcto?, dar una respuesta vegetativa, emocional y motora. ¿Correcto? ¿Y cómo vamos a valorar el estado de ánimo? Preguntándole al paciente cómo se siente. Entonces, ¿qué le pregunto al paciente? ¿Cómo te has estado sintiendo en los últimos días? El paciente me va a decir, no muy bien. No muy bien. ¿Podrías darle algún nombre a ese sentimiento? Solo de veras mal. Me refiero a alguna palabra emocional como triste, nervioso, enojado. Triste, supongo. Entonces, cuando ustedes valoren el estado de ánimo, no le van a decir al paciente, pues señor, ¿cómo está su estado de ánimo? El señor no sabe qué es estado de ánimo. Últimamente, ¿cómo se ha estado sintiendo? Me refiero a una palabra emocional para poder caracterizar cómo se siente estas últimas semanas. De repente ansioso, de repente preocupado, de repente con ganas de llorar. ¿Ya? Eso es una manera de valorar el estado de ánimo. Miren, otra entrevista, ¿cómo te has sentido últimamente? Agitando la cabeza con mirada penetrante, el componente conductual del estado de ánimo, por completo en sub y baja. Háblame primero de los bajones. Cuando dices baja, ¿estás hablando de tristeza o depresión o de otra cosa? ¿En serio deprimido? ¿Te sientes deprimido todos los días? Eso es para valorar el impacto funcional del estado de ánimo deprimido. El paciente responde, a veces me siento feliz. El entrevistador, también quiero que hablemos sobre los momentos de felicidad, pero más tarde. Enfoquémonos ahora en los momentos bajos. ¿Tienes episodios de depresión casi todos los días? El paciente responde que sí. Estos periodos depresivos afectan tu concentración. Dense cuenta cómo, lo que yo les decía, ¿no es cierto?, lo primario y lo secundario, cómo el estado de ánimo contamina el resto de funciones psíquicas. Porque cuando uno está deprimido se puede concentrar, no se puede concentrar. ¿No? Y acá seguimos al paciente. Ahora háblame de los momentos verdaderamente felices que has sentido. ¿Qué quieres decir con su? Me siento de maravilla, como si estuviera en la cima del mundo. Entrevistador, muy bien, ¿te sientes así de bien casi todos los días? No todos los días, pero a veces sí. En las últimas 2 semanas, ¿cuántos días dirías que te has sentido así de bien? Oh, un par de veces. Mis padres me regalaron un automóvil por mi graduación, estaba muy feliz. ¿Quién no va a estar feliz si me regala un carro, ¿no es cierto? ¿Sí? Y después, ¿cuánto te duró ese ánimo alegre? Un par de días. Y luego, ¿cómo te sentiste? Triste como siempre. Entonces, recuerden que el estado de ánimo es algo más perdurable, dura más tiempo, a diferencia de la emoción y del sentimiento. ¿Correcto? ¿Sí? Ahora vamos a hablar, esto es un resumen de los conceptos básicos de afectividad. Hemos hablado de emoción, la característica es de inicio brusco y tiene el componente vegetativo. El sentimiento es la experiencia subjetiva de la emoción, tiene mayor duración y es menos vegetativo. Es observable a través de ¿qué? A través del afecto. Cuando hay una duración prolongada, y hemos hablado de pasión, por ejemplo, por coleccionar autos a escala. Y hay diferentes tipos de sentimientos, ¿no? Pueden haber sentimientos positivos, negativos, autovalorativos para valorarme yo mismo o alovalorativos para valorar a otras personas. ¿Correcto? Y el humor o estado de ánimo es más dominante, estable y persistente, reactivo o no reactivo, y puede ser eutímico, puede ser depresivo, puede ser un estado de ánimo eufórico o puede llegar a la elación, que es el estado más elevado patológico del estado de ánimo, que es un estado de éxtasis. Un deseo viene a ser la conciencia de una necesidad, y temperamento, chicos, lo vamos a ver cuando veamos personalidad. ¿Correcto? Y vean la neurobiología de la afectividad. ¿Qué regiones cerebrales funcionan acá? El córtex prefrontal, tanto el córtex orbitofrontal, el córtex prefrontal dorsolateral, la amígdala, que es muy importante en la parte de la ansiedad y darle la valencia emocional a un determinado estímulo, el hipocampo, ¿correcto?, el eje hipotálamo hipófiso adrenal, el núcleo accumbens, el cingulado anterior y el córtex prefrontal ventromedial. Entonces, estas son las áreas. Esto yo no les voy a preguntar, por supuesto, ¿no? Pero
yo quiero que recuerden que hay un sustrato neurobiológico. Y miren, hay un sistema motor emocional que permite tener a nivel de las neuronas motoras, luego que se experimente una emoción, darle una respuesta, ¿no? Es decir, un comportamiento emocional específico, ya sea a nivel de la mímica facial, ¿correcto? O a través de movimientos independientes de las extremidades. Entonces, recuerden, por favor, eso. Y hay dos componentes a nivel del estado de ánimo. Un componente límbico ventral, que tiene que ver con la región ventral del cíngulo, el hipocampo, que viene a ser el sistema límbico, y un componente dorsal, que tiene que ver con la corteza prefrontal, la corteza premotora, parietal, la región dorsal y la región posterior del cíngulo. Entonces, ahora que ya conocemos qué es afectividad, qué es emoción, qué es sentimiento, qué es estado de ánimo, conocemos qué es afecto, cuáles son las cualidades del afecto, vamos a empezar a estudiar lo anormal. Porque imagínense, chicos, que yo inmediatamente venga y les explique lo patológico, no van a entenderme nada, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a identificar una afectividad patológica? Uno, cuando, recuerden el componente subjetivo de la afectividad, ¿no es cierto? Yo solo experimento mis emociones, mis sentimientos y mis afectos. Entonces, cuando es experimentado de manera perturbadora para el paciente y genera sufrimiento tanto al individuo como al entorno. Y el médico, que ustedes cuando evalúen se preguntará si la persona o el paciente está sufriendo o si esa emoción, ese estado de ánimo o ese afecto es inapropiado a su entorno social o una determinada situación. Por ejemplo, esto sucede mucho en las fobias. Alguien puede, por ejemplo, tener fobia a un ratón. ¿Qué pasa si agarro de mi maletín y saco un ratón y lo tiro acá? Les aseguro que alguna de ustedes se va a parar, se va a levantar de su carpeta y se va a subir a la mesa. ¿Correcto? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Eso es, por ejemplo, una fobia. Entonces, recuerden eso, ¿no? Una de las cosas, ¿no? Cuando una afectividad es alterada, que el paciente sufra, y dos, cuando la emoción, el estado de ánimo o el propio afecto no tiene una congruencia con el componente social y tampoco se adecua a la situación determinada. Entonces, acá vamos a hablar de cuatro tipos de alteraciones. Alteraciones en las emociones básicas, vamos a hablar de la emoción más estudiada, que es la ansiedad y la angustia patológica. Vamos a hablar también de la ansiedad secundaria. Vamos a hablar de la ansiedad como estado rasgo y de la ansiedad situacional o específica. Luego vamos a hablar de las alteraciones del estado de ánimo. Ahí hablamos de la alegría patológica, de la tristeza patológica, de la disforia y las alteraciones del afecto y la expresividad emocional. El afecto inapropiado, cuando no hay una congruencia entre el contenido del pensamiento y el afecto experimentado. El aplanamiento o el embotamiento afectivo, donde no hay una respuesta a nivel afectiva. La apatía, que tiene que ver más que todo con el componente motivacional. La bulia, que tiene que ver más que todo con el componente volitivo, de voluntad en hacer algo. La anedonia, que ya conocen este término, que es la disminución de la capacidad para experimentar placer. La asedia, que es la ausencia de sentimientos. La prosodia y la mimia, que tiene que ver con el componente del lenguaje y la mímica facial. La astenia, que tiene que ver con, no la tenia, ¿no es cierto? Es la astenia. Astenia viene a ser esa falta de energía para realizar las cosas, y la frialdad afectiva, corriendo, donde prácticamente una persona no tiene respuestas emocionales frente a cosas. Y otras alteraciones del afecto, la ambivalencia afectiva y la labilidad, la incontinencia afectiva, la alexitimia, ¿correcto? Y vamos a desarrollar estos términos, ¿sí? Entonces vamos a hablar de las alteraciones en las emociones básicas primero. Entonces puede haber cambios a nivel de la intensidad. Estos cambios tienden a ser experimentados, pero de una manera negativa. La emoción más estudiada en este mundo, chicos, viene a ser la ansiedad, ¿correcto? Y vamos a hablar de ansiedad, angustia patológica. Acá hay dos componentes, ¿sí? La ansiedad se entiende más que todo, chicos, como el sentimiento, y la angustia se entiende más que todo como la emoción. Entonces, nosotros normalmente tenemos una ansiedad normal,
que nos permite adaptarnos al medio. Cuando experimentamos percepción de amenaza, se produce una activación biológica y finalmente hay una reacción ante la amenaza. Un paciente manifiesta estar ansioso casi todo el día, no puedo estar tranquilo, tengo los nervios de punta, si no es mi salud son las de mi hijo, si llegaré a fin de mes, si habré olvidado algo, en la noche no puedo conciliar el sueño y siento fatiga en la mañana y por momentos siento sudoración y que el corazón se saldrá de mi pecho. Si nosotros vamos a la parte de la afectividad, ¿hay una afectividad alterada o no? Por supuesto que sí. Y vean, miren, esta es la ansiedad. Etimológicamente, como les decía, más tiene el componente psíquico y la angustia tiene el componente de emoción. Recuerden, por favor, eso. ¿Ya? Entonces, acá hablamos de la ansiedad o angustia patológica que, como lo hemos visto, va a tener una descarga neurovegetativa. Entonces, el paciente, como yo les decía, ¿no es cierto? Si alguien le tiene terror a las arañas y yo saco una tarántula y la tiro acá, inmediatamente, ¿qué va a pasar? Van a empezar a tener palpitaciones, van a tener dificultad, disnea, boca seca, náusea, mayor frecuencia de micción, mareo, tensión muscular, sudoración, dolor abdominal, temblor o incluso hasta una descarga a nivel de piel donde se pone la piel de gallina. Y la parte psicológica viene a ser, esto es la angustia, y la parte psicológica viene a ser la ansiedad, sentimientos de miedo, irritabilidad, pánico, expectativa aprensiva, terror interno psíquico, preocupación sobreexpresada, dificultad para concentrarnos, insomnio de inicio, es decir, insomnio de conciliación, no puedo dormir, y incapacidad para poder realizar algunas actividades. Recuerden eso, ¿ya? Entonces, la ansiedad y la angustia patológica, hay una manifestación multiforme de la ansiedad primaria. Una ansiedad primaria no tiene una explicación en algo secundario, porque ¿qué pasa si alguno de ustedes es sensible al café? ¿Qué pasa cuando toman 3 tazas de café? ¿Qué empiezan a sentir? Palpitaciones, que se sienten ansiosos, ¿no es cierto? Va a depender de la duración, de la intensidad y de la adecuación al estímulo y la presencia o ausencia de un estímulo desencadenante. Por ejemplo, en los ataques de pánico o en el trastorno de ansiedad generalizada, no existe un estímulo desencadenante para experimentar la ansiedad patológica. Hay una ansiedad sin objeto, es decir, es una ansiedad flotante, prácticamente es una cualidad de estar ansioso. Es esa persona que se preocupa, incluso hasta porque la mosca pasó por encima de su cabeza. Es una preocupación constante, ¿correcto? En los trastornos fóbicos, ya lo hemos dicho, hay un estímulo que desencadena la respuesta ansiosa. Pues hay una ansiedad desproporcionada y por supuesto va a haber una conducta de evitación. En los cuadros obsesivos ya hemos dicho, ¿por qué aparece la ansiedad? Porque el paciente experimenta esas ideas intrusas, irracionales, ¿no es cierto? Se sitúa en los pensamientos, imágenes, la idea obsesiva y la ansiedad con rituales o conclusiones. Y en los trastornos somáticos, la ansiedad se sitúa en el cuerpo. Puede haber un paciente, por ejemplo, que está muy preocupado de tener cáncer de colon y va a un gastroenterólogo, a otro gastroenterólogo, a un oncólogo y no cree en el médico, pero sigue preocupado de tener cáncer de colon. Y la ansiedad se sitúa en el cuerpo con malestar físico y dolor y preocupación ya también excesiva. Y va a haber también ansiedad secundaria, cuando va a acompañar a otra psicopatología como síntoma. Por ejemplo, un paciente cuando tiene hipertiroidismo tiene ansiedad, ¿correcto? Cuando hay reacciones adversas a fármacos, específicamente, por ejemplo, chicos, los clenbuterol, salbutamol, los agonistas adrenérgicos, ¿no es cierto? Pueden generar ansiedad, dependiendo de nuestra sensibilidad, o un paciente intoxicado por sustancias, específicamente cocaína o drogas estimulantes, ¿ya? Y recuerden que esto también es algo muy importante para que tengan en cuenta. Hay 2 cosas dentro de la ansiedad. Experimentar ansiedad como estado, que viene a ser, el paciente se siente ansioso por algo, es puntual y transversal. Y ansiedad como rasgo es una tendencia a responder de manera ansiosa a casi todas las situaciones que nos suceden en el día a día. Y la parte de rasgo tiene que ver más que todo con la personalidad, ¿correcto? O una ansiedad situacional
que va a aparecer específicamente en las fobias, desencadenado por un estímulo o una ansiedad generalizada que tiene mucho que ver con el rasgo, donde el paciente experimenta preocupación gran parte del día, incluso por situaciones que no deberían generarle preocupación y de manera prolongada. Entonces miren, esto es más que todo para que vean cómo la amígdala es el centro distribuidor del miedo. Vean, puede haber diferentes tipos de estímulos y vean todas las áreas cerebrales que están implicadas y el componente que podemos identificar, como angustia, taquicardia, urgencia urinaria, diarrea, disnea, incremento de la activación, incremento de los reflejos, bloqueo, componente motor emocional y, por supuesto, la ansiedad genera aumento de liberación de hormona liberadora de corticotropina y cortisol. De la persona. Ansiedad como rasgo ya es propio de la persona. Y por supuesto eso te lleva a tener mayor riesgo de desarrollar otros trastornos. Pero es importante entender estado rasgo. Estado es algo que el rasgo es una tendencia a responder de manera ansiosa es algo más indirecto. ¿Sí? Y vean la amígdala y vean la función del córtex ventromedial prefrontal en regular el estímulo de la amígdala. ¿Correcto? Porque si este córtex ventromedial nosotros no lo tendríamos, chicos, cada vez que aparece algo que nos genera miedo, inmediatamente correríamos. Es lo que sucede con los animalitos. Si un animalito uno le hace esto a una gallina, ¿qué hace la gallina? Se va corriendo, ¿no es cierto? Es porque la gallina no tiene córtex prefrontal. Nosotros tenemos córtex prefrontal. ¿Sí? Esto es para que se den cuenta de eso. ¿Ya? Y miren, esto resume justamente lo que su compañera nos estaba preguntando. Hay una ansiedad normal, me siento ansioso por una determinada causa. Mañana, porque no puedo tener examen, voy a estar preocupado. ¿Correcto? Es patológica cuando me siento ansioso sin ninguna causa. Ansiedad como estado, me siento ansioso en este momento. Y ansiedad como rasgo, me siento ansioso casi todo el día o casi la mayor parte de mi día. Y hay un componente psicológico que viene a ser, me siento ansioso en la parte mental. Y el componente somático que tiene que ver más que todo con la emoción y con la angustia. ¿Correcto? Y luego vamos a pasar a las alteraciones del estado de ánimo o humor. ¿Correcto? Ahora, recuerden, chicos, que puede haber, se hablaba de polaridades, ¿no es cierto? En la afectividad puede haber una exaltación del estado de ánimo, alegría patológica, que puede ir incluso hasta la tristeza patológica y la hipotimia. Y en el extremo de polaridad negativa, prácticamente la falta de afectos y la falta de su expresión, que se conoce como atimia. Y vean, esto va en un continuo de alteraciones. Hipertimia, la alegría patológica, con la euforia y la elación en su máximo grado, la eutimia, que es lo normal, la hipotimia, la tristeza patológica, y la atimia, que tiene que ver con la ausencia de sentimientos, que es asedia, la apatía, anedonia, incluso con la angustia. Entonces vamos a hablar de la alegría patológica, que es propio justamente de un paciente que está maníaco, ¿correcto? Y tiene que ver con la euforia. Hay un sentimiento exagerado de optimismo, incremento de la energía, mayor incremento de capacidad para poder realizar actividades, mayor autoestima, hiperactividad psicomotriz. Entonces, esto se conoce en el estado de ánimo como euforia, ¿correcto? Hay aceleración del curso del pensamiento, la hiperactividad psicomotriz. Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Una mujer de 69 años fue llevada al hospital inmovilizada por la policía, había entrado a un restaurante, amenazó a los clientes y exigió $500,000 del propietario. Al admitirle estaba animada, hiperactiva, vestida con una ropa muy brillante y teatral. Su expresión emocional era intensa y lábil, estaba eufórica e irritable con arrebatos de ira que requerían reclusión. Su discurso fue rápido, con presión del habla y tangencial. ¿Cómo se llama esto? Fuga de ideas.
Ella hablaba constantemente y que varias voces alucinatorias la provocaron a hablar por sus derechos y reclamar sus miles de millones. Ella describió las voces como claras, continuas y viniendo de dos personas por encima de ella. Creía que era la mujer más rica del mundo y que había un complot para poderle hacer daño. Entonces recuerden que este estado de ánimo de alegría patológica se experimenta de manera egosintónica. El paciente se siente bien, ¿ya? Y muchas veces esta alegría, creo que no hay algunos de mis alumnos como el que hemos visto este paciente, se siente la alegría del paciente. Hay una resonancia afectiva en el evaluador y existe desinhibición, indiscreción o implicación en situaciones de riesgo. ¿Sí? Luego, esto tiene que ver mucho, chicos, con el circuito de recompensa. Y esto lo vamos a ver en psiquiatría, pero lo que yo quiero que vean es cómo, desde el área tegmental ventral hacia el núcleo accumbens y el cingulado anterior y el córtex órbitofrontal, mediante diferentes vías, se regula ese estado de ánimo, ¿no? Eso es lo que hace la cocaína, por ejemplo, bloquea los transportadores de dopamina en el área tegmental ventral y hay mayor liberación de dopamina. ¿Cómo está un paciente intoxicado por cocaína? Está muy feliz y con mucha energía, ¿correcto? Y la tristeza patológica, donde afloran sentimientos de pesimismo, desesperación, desaliento y desesperanza. Pero tengan en cuenta, ¿quién no se ha sentido triste en su vida hasta ahora? Alguna vez yo me he sentido triste por algún fracaso, por algo, pero cualitativamente es distinto a la tristeza normal. Es similar, chicos, al dolor físico. Entonces, miren, acá hay una frase: en mi mente sentí una sensación muy semejante, pero a la vez indescriptiblemente diferente a la del dolor real. Y si bien es cierto, se ha hablado de tristeza patológica, pero en los textos clásicos de psicopatología se habla de melancolía. ¿Y de dónde viene el término melancolía, chicos? Del griego melanos. ¿Qué es melanos? Negro, ¿no es cierto? Viene de la teoría de los humores básicos. ¿De quién? Hipócrates, para describir ese componente más oscuro del estado de ánimo depresivo en un individuo, un enlentecimiento de todo el funcional psíquico que impregna la vida del individuo y lo mantiene alejado de todo y de todos. Y en las depresiones endógenas, en las depresiones netamente somáticas, chicos,